¿Qué te parece si vamos a la palabra de Dios? ¿Sabe que este año, como venía comentando desde el principio, el Señor me dice, Pastor Bex, este año va a ser un año de procesos? Avisar a tus hermanos que este va a ser un año de procesos. Que el Señor te va a meter en un proceso porque Él quiere cambiarte, Él quiere sacar lo mejor de vos, Él quiere eliminar esas cosas que a Él no le agradan, Él quiere hacerte una nueva criatura según la imagen de Cristo y que puedas alcanzar todos los planes que Dios tiene para tu vida. Pero para eso es necesario que pasemos por un tiempo que se le llama el tiempo del proceso. Esta es la parte número 6 del proceso. Estuvimos viendo la vida de dos hombres hasta ahora. Vimos la vida de Job, que hicimos una sola prédica sobre el proceso que tuvo que vivir Job, un hombre justo que a pesar de eso Dios lo mete en un proceso para que le conozca aún más al Señor. Después vimos la vida de Jacob, y eso lo vimos en 4 prédicas muy largas, pero que el Señor también nos fue mostrando en cada una de ellas cómo fue transformando el corazón de Jacob, un hombre mentiroso, un hombre engañador, y lo llevó hasta un momento en el cual él tuvo que darle la bendición a uno de sus hijos, que no era el hijo que él quería. Pero Jacob tuvo que aprender un secreto que en la iglesia de hoy en día parece que se ha olvidado. Dios manda. Dios es soberano y Dios dice cómo se deben de hacer las cosas. Y Jacob, que amaba tanto a su hijo José, que él pensaba que José estaba muerto, y de repente le llega noticia que José no se había muerto, sino que estaba en Egipto, que era el gobernador de Egipto. Jacob muy alegremente lo va a buscar a José. Cuando le va a dar la bendición, él sabe que no era José el que tenía que bendecir. La bendición no se la llevó José, la bendición se la llevó el que se la tenía que llevar, que era Judá, la alabanza. Entonces, cuando empieza a repartir las bendiciones para los hijos, Jacob le da el cetro de bendición en el cual iba a venir el Mesías a Judá, como Dios le había mandado y no como él quería hacerlo. Pero para poder entender eso, Jacob tuvo que pasar por un proceso. Lo mismo que vos y lo mismo que yo. Para poder entender muchas cosas de Dios, tenemos que pasar por procesos. Procesos difíciles, dolorosos, procesos que realmente no nos gustaría estar ahí, pero Dios me dijo claramente, quieran o no quieran, es necesario que pasen por estos procesos. Quieras, no quieras, levante la mano, no levante la mano, le diga, acá estoy, Señor, o te trate de esconder en el fondo del mar, Dios te tiene que meter en estos procesos. Y hoy quiero hablar, que sería la 6ª parte. Quiero empezar con un personaje muy conocido también, que seguramente va a ser como 3 o 4 prédicas, porque es larguísima, la historia más larga de Génesis. Pero necesito en el día de hoy que veamos este personaje, cómo realmente el Señor transforma el corazón orgulloso, el corazón presumido, el corazón arrogante de este jovencito, y lo convierte en un corazón perdonador, en un corazón agradable delante de Dios a lo largo de todo un proceso muy, pero muy largo y muy doloroso. Sé que en el estudio bíblico hablamos de este punto y ahí se puso bravo el tema, pero yo les dije en ese momento que lo voy a ministrar un día y se van a dar cuenta a qué me refiero. Y hoy quiero que empecemos a ver la vida de José. Lo separé en 3 partes. Un odio creciente, un pozo sin agua y un destino doloroso. Vamos a Génesis capítulo 37. Yo sin lugar a dudas, si me pregunto cuál es el personaje más amado del Antiguo Testamento, más si voy a Génesis, estoy seguro que la mayoría dirían que el más amado es José. Algunos hasta se animan a decir que José
una comparación con Cristo. José no tiene nada que ver con esto. Que lo que le pasó a José tiene que ver mucho con lo que le pasó a Jesús. No. Sí, pero no. Y eso lo vamos a ver en el día de hoy. Muchos piensan que José realmente es una figura igual a lo que fue Jesús, una antesala a Jesús, porque fue vendido por los hermanos, porque fue odiado por los hermanos, porque terminó gobernando, pero no tiene nada que ver con eso. Yo hoy te lo voy a demostrar que José era un tipo presumido, que era un arrogante, que era una persona que realmente necesitaba que Dios lo meta en el proceso para cambiar su corazón. Y su corazón cada vez va poniéndose más duro, su corazón va poniéndose cada vez más rencoroso, más odioso, hasta que el Señor toca su corazón y se derrite como una vela. Así como con nosotros. Muchas veces nosotros entramos al proceso y el proceso va provocando en nosotros dureza, enojo, furia, rencores, y no quiero saber nada con Dios, y no quiero saber nada con el pastor, no quiero saber nada con los líderes, no quiero saber nada con nadie. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso en el cual Dios está trabajando en mi vida. Y de eso quiero hablarte en el día de hoy. Pero primero necesito que veas a José como José realmente es. Bajalo del estandarte donde lo tenés puesto a José, porque José no era eso. Génesis capítulo 37, versículo 1. Porque quizás no tengas a José en el estandarte, pero en el ¿cómo se dice? En la repisa, allá en lo alto. Quizás te tenga a vos mismo allá en lo alto. Y el Señor quiere demostrarte que no tenés que estar allá en lo alto. Que vos no te mereces estar ahí en lo alto. Vos mereces el proceso en el que Dios te metió para transformar tu vida. Versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un mocoso. Los 17 años de aquella época no eran los 17 años de esta época. Él todavía era un preadolescente. 17 años en aquella época era un niño todavía. Acuérdense que recién llegaban a la madurez a partir de los 40, no podían casarse antes de los 40 años, así que era un pibe todavía José. Y la Biblia por algo lo deja bien en claro. Él era un niño. Mira lo que dice. Apacentaba con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaban a José. Informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Empecemos acá. Vemos a José entonces muy jovencito, una persona que era malcriada, que su padre lo tenía como el superior a todos, y de repente va a cuidar el ganado con 4 de sus hermanos, con los hijos de Pilpa y con los hijos de Bila, que serían Dan, Neftalí, Gad y Aser. Estos 4. Estos 4, Bila y Silpa, no eran esposas de Jacob, eran las esclavas de las esposas de Jacob. Una era la esclava de Lea, esa era Bila, y después estaba Silpa, que era la esclava de Raquel. Y como Raquel no pudo tener hijos, le dio a su sirvienta Silpa, y tuvo hijo con Silpa, lo tuvo a Gad y a Aser. Y como Lea había parado de dar hijos, tuvo 6. Había parado de dar hijos, le da a su esclava Bila y tiene 2 hijos más, a Neftalí y a Dan. Cuando José está cuidando con sus hermanos, él se siente superior a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él era hijo legítimo de una de
Jacob y de la esposa que más amaba. Eso provocaba en él un sentimiento de superioridad encima de sus hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que él iba y le contaba a su padre las cosas malas, la fama de ellos, todo lo que hacían mal los hermanos, los hijos de Bila y los hijos de Silpa. José era un chismoso. Él iba y contaba, y acá la palabra que quiere decir precisamente es como que exageraba lo que hacían estos hombres. O sea que ellos mismos se portaban mal, porque eran malos, pero José cada vez que traía un reporte, era un reporte exagerado. ¿Viste cuando vos te peleabas con tu hermano? Yo que tenía un hermano, y venía papá y mamá y te decía, ¿qué te hizo? Y me pegó con la bota, me pegó con el palo, me pegó con la escoba, me pegó con el piano, me pegó con esto, me pegó con lo otro, exagerando las cosas. Así era José. José vivía exagerando todo lo que hacían sus malos hermanos, porque eran malos. No era bueno, pero él tampoco era mejor. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Sabemos que esa túnica de diversos colores que José preparó, no era para José, que Jacob preparó, no era para José inicialmente, porque la única que podía usar túnica de colores eran las princesas vírgenes consagradas que todavía no se habían casado, ellos usaban túnicas de colores. Así que esa túnica de colores no era para José, era para Dina. Pero capítulos antes lo vimos, cuando Jacob se queda a mitad de camino. Te invito a que escuches esa prédica, creo que era la tercera. Cuando Jacob se queda a mitad de camino en Siquem, Dina sale a jugar con las chicas de ahí, aparece Siquem, el príncipe, la agarra y la deshonra. No dice la viola, la deshonra. Entonces ya no podía usar esa túnica de colores, que estaba ya preparada para ella, o sea que la edad de Dina habrá sido 12 años cuando pasó eso, porque a partir de los 14 ya podía usar esas cosas. Eso pasa todo porque Jacob, cuando tenía que hacer algo, no lo hizo completamente y se quedó a mitad del camino. Y acá empiezan los grandes problemas, porque esa túnica que le regaló a José hizo que sus hermanos aún lo aborrecieran más. Hasta ahora vemos que 4 hermanos lo aborrecen. 4. Ahora le regala la túnica, la cual esa túnica significaba un príncipe, si bien era una princesa, porque era solamente para mujeres, pero bueno, te la dio ahí como un príncipe. Capítulo 4, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo me imagino a José con la túnica, yendo a cada uno de sus hermanos diciéndole, mirá la túnica que tengo, mirá la túnica que tengo, mirá la túnica que tengo, mirá la túnica que tengo. A cada uno de sus hermanos, enrostrándole en la cara la túnica que su padre le había hecho porque a él lo amaba más. El hecho de los padres hacer diferencia con sus hijos provoca eso, que los otros hermanos lo terminen odiando a este muchacho. Ahora ya vemos acá que todos los hermanos lo aborrecían y que no le podían hablar pacíficamente. Y acá está la gran diferencia con Jesús. Por eso no podemos decir que José es un paralelo a Cristo, porque Cristo a él lo odiaron, pero no porque él se lo merecía. José, cada vez que hablaba, cada vez que se movía, el odio de la gente contra él, él mismo se lo estaba ganando.
¿Por qué? Porque era un presumido. Y Dios le quería entregar algo tan grande a él que para poderlo él manejar tenía que dejar de ser un presumido. Tenía que dejar de ser un arrogante. Anda con la túnica, ya se llevaba mal con 4 hermanos que iba a buchonear siempre con el padre, lo mal que hacían y exageraba. Ya andaba con la túnica de colores refregándosela a todos los hermanos y encima, mirá, versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El odio iba creciendo, creciendo, creciendo cada vez más. 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Paren, dejen de hacer lo que están haciendo y escúchenme a mí, que tengo la cosa de colores, que soy el preferido de papá. Escúchenme a mí este sueño que les voy a contar. Ustedes no tienen que ver así a José hablando. 7. Y aquí que atábamos manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¡Wow! Mira si vas a contar ese sueño. Ya tengo la túnica, ya traigo malos reportes, ya me aborrecen, no pueden hablarme pacíficamente. Bueno, yo me vengo, yo les cracho en su cara el sueño que tuve. El sueño que tuve es que sus manojos, que es muy raro este sueño porque ellos no eran agricultores, ellos eran cuidadores de ovejas, eran pastores de ovejas. No tenía nada que ver con los manojos de espina, nada, todo eso. Así que es rarísimo. Después cuando vemos el final sabemos de qué se trata, pero hasta ahora sus hermanos no saben de qué se trata. Y él dice que sus manojos se arrodillaban y se inclinaban delante del manojo de él. Esto no es echarle más leña al fuego. 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Por qué le dice reinarás? Porque tenía la túnica de colores que usaban las princesas. O se señorará sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. ¿Y qué dice? Eso está mostrando cómo lo contaba. Con qué desprecio, con qué incrédulo así, queriendo despreciar a sus hermanos, José contaba el sueño. Y cada vez el odio de los hermanos va subiendo más, pero nadie puede decir, si bien está mal, pero le voy a aclarar, que era injustificado el odio que cada vez los hermanos estaban teniendo contra él. José se la estaba buscando. No está justificado nada de lo que hicieron, pero José se la estaba buscando. Y nosotros muchas veces parecemos igual. No justifica que otra persona te ataque, no justifica que otra persona te insulte, te trate mal, no quiere hablar con vos, pero vos ¿qué estás haciendo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos? ¿Cómo te comunicas con las otras personas? ¿Qué buscas a comunicarte? ¿Mostrarte lo grande que sos o buscar la paz? ¿O buscas que Cristo reine en el ambiente? José se la estaba buscando. Mira el 9. Soñó aún otro sueño y lo contó. Los 4 hermanos lo veían mal, ya lo odiaban. Después va con la túnica, los otros hermanos lo aborrecían. Cuenta el primer sueño y ya los hermanos apretaban los papeles y tiraban tierra y van cuenta otro sueño más. ¿Para qué hace eso? Yo quiero que ustedes vean esta primera parte, el corazón que tiene José. ¿Por qué Dios lo tiene que meter en un proceso tan duro para poder transformar eso? Yo sé que siempre te enseñaron que José y las historias de la escuela bíblica, con José, los sueños, las vacas,
los hermanos, cómo perdonó, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero la realidad bíblica es esta. Y se parece muchas veces a nosotros. Que mucha gente se enoja y nos odia, si bien está mal, pero nosotros tenemos nuestra parte. Fíjate lo que hace José, ya lo odian todos, ya no le pueden hablar que no sea ásperamente, pacíficamente. 9. Soñaba otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otros sueños. Otra vez, escúchenme a mí, yo tengo la túnica, préstenme atención, yo soy les voy a contar el sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a... ¿Ya no es, hermano? Si querés ponerle más leña al fuego. No quiere decir que no los haya tenido estos sueños. Estos sueños los tuvo. Dios se los dio a estos sueños. El problema es que él no estaba pasando por el proceso, no había pasado por el proceso para poder disfrutar estos sueños, para poderlos vivir, para poderlos ejecutar, para poderlos poner... Dios te puede dar sueños, Dios te puede dar ministerios, vos puedes soñar grandes cosas para Dios, pero si no estás dispuesto a pasar por este proceso, no quiere decir que lo que el Señor una vez te mostró, no quiere decir que ese sueño, ese anhelo, ese susurro de Dios sobre un área de tu vida, un ministerio en la iglesia, algo personal, un trabajo, una economía, en el matrimonio, en tus hijos, en las adicciones, en lo que esté viviendo en la salud, en lo que esté viviendo que Dios te lo dio, no quiere decir que porque no se esté cumpliendo ahora, no se vaya a cumplir. Se va a cumplir cuando hayas pasado por el proceso para poder recibir lo que Dios te prometió. Yo tuve que pasar por el proceso. 25 años para hoy en día estar parado acá y poderte compartir de mi experiencia. Poderte hablar de Cristo, sabiendo de que tenés que pasar este proceso. Ya no eran las espigas que se inclinaban delante de la espiga de José, ahora era directamente José, al cual los demás se le inclinaban, aún su padre, y su madre. Cuando habla de su madre, no habla de Raquel, porque Raquel está muerta. Habla de Lea. 10. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Acá está, ¿ves? Acá ven como ya a Jacob le gustó la forma. No solamente estaba peleado con sus 10 hermanos, porque Benjamín era muy chiquito todavía, no entendía nada, con sus 10 hermanos, sino que aparte ahora se enoja también su padre. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Aparece Raquel muerta, Lea. Y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Y sus hermanos le tenían envidia. Acá cambió el tema. Ya no le tienen bronca, así le siguen teniendo bronca, le siguen teniendo odio, no pueden dejar de hablarle ásperamente, pero ahora le suma una palabra que hasta ahora no había aparecido. Ni siquiera cuando le dieron la túnica de color apareció esta palabra. Y es la palabra envidia. Eso hizo que los hermanos ya le tuvieran envidia. ¿Por qué? Mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué los hermanos le tenían envidia? Porque los hermanos sabían, y acá es donde ellos reconocen, que Dios está hablando con José. ¿Por qué? Porque sabemos que Jacob, en Betel, cuando huía de su hermano, tuvo un sueño, y Dios le habló en el sueño. ¿Se acuerdan la escalera al cielo? Donde Jehová estaba lejos, pero él soñó, y ese sueño se cumplió. Sabemos que Isaac tuvo un sueño cuando Dios le dice: no bajes a Egipto. Sabemos que Abraham también tuvo visiones, tuvo sueños. Así que los hermanos de José sabían que Dios estaba hablando con José. Por eso le empiezan a tener envidia. Y por eso el padre dice que meditaba en esto.
Después, versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre. ¿A dónde? A Siquem. Siquem significa mitad de camino. Ni bueno ni malo, mitad de camino. No donde tenés que llegar, sino a mitad de camino. Cuando te quedas a mitad de camino, todas las cosas van de mal en peor. Hasta acá quiero demostrarte que el odio que tenían por José fue un odio que cada vez fue creciendo más y que gran parte de la responsabilidad o de la culpa la tiene el mismo José. Dios tiene que transformar este corazón de un muchacho de 17 años de un pibito que se la quería. Por eso la palabra de Dios dice en Timoteo que los ancianos, cuando levanten ancianos, no tienen que ser neófitos ni nuevitos, porque pueden caer en el lazo del diablo. Le falta experiencia, le falta saber. Dios le da estos sueños a José y José no supo manejarlo porque tenía un corazón totalmente presumido, y eso provoca el odio aún mayor y la envidia de sus padres, de sus hermanos, y el enojo de su padre. El odio cada vez fue creciendo más. Y yo necesito en este momento que nos tomemos un minuto solamente y pensemos si lo que estamos haciendo nosotros no es lo mismo que José, hermano. Capaz las cosas no están funcionando como deberían funcionar porque hay algo en nosotros que sí, pero Dios me prometió, yo tengo talento, yo tengo dones, yo tengo conocimiento, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquello, gloria al Señor, porque viene de parte de Dios y sé que lo vas a usar cuando tengas el corazón correcto, cuando seas procesado por el Señor. Por eso es tiempo de ver cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo las cosas, que no somos nosotros mismos los que estamos provocando en los demás todas estas cosas, porque es muy fácil yo como esposo echarle toda la culpa a mi esposa de las cosas que no están funcionando sin revisar si yo soy José. Si Dios me dio tantas cosas, si yo soy tan presumido que tus manojos se van a arrodillar delante de mis manojos, el sol, la estrella se van a arrodillar delante mío. Si realmente lo que está pasando no es culpa mía. Pero Dios empieza a trabajar. Versículo 13, un pozo sin agua. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. ¿Cómo no voy a ver qué están haciendo y decirte cómo están haciendo? Era el cubito de José. Era un asadito para José, estaba re contento. Voy a poder traer los informes, voy a poder seguir agrandando las cosas, las situaciones. 14. E Israel le dijo: ven ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle Hebrón y llegó a Siquem. José fue re contento porque iba a traer el reporte de cómo estaban los hermanos. Porque el que es chusma, hermano, se regocija en la murmuración. Rechumería. Y después reconoce. 15. Llega y dice: y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. 17. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. José llega a Siquem, territorio re grande, donde los hijos de Jacob no tenían que haber ido ahí, porque sabemos lo que pasó en Siquem. Era un lugar donde asesinaron a todas las personas que vivían ahí, se habían llevado cautivo a los hijos y a las mujeres, después lo tuvieron que devolver.
Eso está en la prédica número 3 de José, de Jacob. Dice, llega Siquem y Dios empieza a intervenir. De repente dice que no encuentro a los hermanos y un hombre que estaba parado ahí, ¿quién mandó a ese hombre? Después vamos a tener que responder si fue Dios o fue el diablo. ¿Quién mandó a ese hombre a hablarle a José? Porque no fue José que andaba preguntando, che, ¿no vieron a mi hermano? Che, ¿no vieron a mis hermanos? Che, ¿no vieron a mis hermanos? Versículo 15. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? La charla la empezó el hombre. Si Dios hubiese querido que José no pasara por todo eso, ¿por qué puso a ese hombre ahí? ¿Por qué fue ese hombre a hablarle a José, a decirle, tus hermanos no están acá? ¿Cómo sabía quién eran los hermanos de José? Se fueron a Dotán. ¿Por qué ese hombre estaba parado ahí y es el hombre que lo guía a José directamente a los hermanos y al plan macabro que tenía los hermanos de José? ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con José y Dios lo iba a cumplir, Dios lo iba a meter en un proceso a José. No podemos decir que este era del diablo, el tipo que metieron ahí. Fue un hombre que Dios puso. Además, el hombre tuvo que salir a hablar con José para cumplir el propósito. El hombre le tiene que decir, tus hermanos, cuando no tienen ni idea cómo eran los hermanos, se fueron para Dotán. Dotán significa dos pozos. Dotán significa dos pozos. Dios no tiene que mandar a José directamente a los dos pozos. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Si lo entendés bien. Yo no sé qué problemas estás atravesando. Yo no sé quién es el tipo ese que a vos te está diciendo, que a vos te está guiando para el proceso. Yo no sé quién es el tipo ese que a vos te está diciendo, te está haciendo pasar cosas que no te gustan, no te agradan. No sé quién es esa situación, esas circunstancias con las cuales vos estás viviendo, que hubiese dicho, mejor no lo hubiese encontrado. Pero eso lo puso Dios. No, lo puso el diablo. Lo puso Dios. Lo que vos estás viviendo, hermano, lo puso el Señor. Si no es consecuencia de algún pecado, aún en la consecuencia de un pecado, Dios actúa y te lleva en tu proceso para conseguir lo que te había dicho que iba a conseguir de vos. A pesar de eso, Dios es el que maneja tus procesos. Ese problema que estás teniendo, Dios es el que lo maneja. El que te echó del laburo y te quedaste sin un peso, no es el diablo, es Dios que está permitiendo que pasaran esas cosas. Esa enfermedad es Dios que está permitiendo eso. Ese problema en el matrimonio es ese hombre que Dios puso ahí para mandarte a tu proceso, a los dos pozos. ¿Me vas entendiendo? No es casualidad, no es Satanás que se le descontroló a Dios y me está destruyendo Satanás. Seguramente Dios perdió el control del diablo cuando sabemos que está bajo los pies del Señor, el diablo, y no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. ¿Qué te quiero decir? Que no te desesperes, hermano. Dios sigue teniendo el control, aunque parezca que está totalmente descontrolado, aunque venga tiempo de sufrimiento, Dios tiene el control. Nunca te puedes olvidar de ese hombre lo puso Dios ahí. Dijo, acá no están en Dotán. Empezó a caminar para allá, a los dos pasos. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dice que lo vieron de lejos. No vieron que era rubio, no vieron que era muy alto, muy flaquito, no vieron su forma de caminar,
sino ¿por qué lo vieron? Porque tenía una terrible túnica de colores. Todas andaban de gris, pero él andaba de rojo, azul, verde. Y lo vieron de tan lejos que tuvieron tiempo de conspirar contra él. Versículo 20. Ahora pueden venir y matémosle, y echémosles una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. El odio era tan grande que aún odiaban de José lo que ellos mismos sabían que venía de parte de Dios. Si lo matamos ahora, vamos a ver que se cumple su sueñito. 22. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a sus padres. Lo quieren matar, están planeando matarlo. José también viene caminando allá re lejos, empiezan a hablar, dice matémosle. Rubén dice no, hay cisternas acá, por eso dotan, hay 2 cisternas, vamos a echarla en una de ellas, y así no lo matamos y que se muera de hambre solito, y su sangre no es contra nosotros, porque hay un versículo que dice que la sangre de su hermano habló en contra de él. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién fueron? Caín y Abel. Seguramente Rubén está recordando esa historia. Dice, no lo matemos por la sangre de él, por eso nombra la sangre, no derraméis sangre, porque esa sangre nos va a demandar, lo vemos más adelante. Y lo echan, y dice, lo echamos a la cisterna. Y ahí que se ahogue, ahí que se muera. Pero la idea de Rubén era después sacarlo y entregarlo al padre, no porque lo amaba a José, sino porque Rubén era el primogénito de Jacob, pero había metido la pata con Bila. Se había acostado con una de las concubinas de su padre, y eso hizo que Jacob se enojara y lo desheredara. Entonces él quería quedar bien con Jacob, por eso piensa en José, en salvar la vida. Lo mataremos en otro momento, pero ahora voy a quedar bien con papá. 23. Sucede después que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Dos cisternas, dos pozos, flotando. Un pozo vacío, un pozo con agua. Y junto a José fue arrojado él en el pozo sin agua. Esto a mí me habla, viste que hay personas que enseguida entran y cambian instantáneamente. Dios hace el milagro instantáneo. Y de repente ves que entran a la iglesia todo borracho, todo totalmente dado vuelta, y escuchan una prédica y el pastor ora, y ¡bum! El tipo como que se despierta y se consagra a Dios, y toda su vida ya está consagrada a Dios. Es una conversión, es un cambio de vida, es un proceso automático. Esas son las cisternas con agua. Y no podemos entender por qué, pero hay personas que inmediatamente cambian. Inmediatamente dejan el cigarrillo, inmediatamente dejan la pornografía, inmediatamente dejan de adulterar, de robar, de insultar, cambia su carácter, inmediatamente. No hace falta grandes procesos, Dios lo hace porque es echar una cisterna con agua. Ahora cuando te echen una cisterna sin agua, significa que el proceso va a ser largo. Yo no sé si el Señor te va a echar una cisterna con agua o sin agua, pero estás en Dothan, mi hermano. Estás parado en Dothan, 2 cisternas. Con agua, sin agua. Y a José le tocó sin agua. Por eso vemos la historia larga de José, sufriendo una y otra vez. Ya voy terminando. José tirado ahí, versículo 25, y se sentaron a comer pan. O sea que José estaba en la cisterna sin agua, tirado ahí.
Habrá tenido 3 metros, mínimo, 5, mínimo. ¡Pah! Todo golpeado, todo dolorido. Desnudo, probablemente con la túnica. A los gritos, después hay otra parte donde dice que escuchamos su grito, su pedido de misericordia, y no le hicimos caso. Dice que sus hermanos se sentaron a comer pan. No les importó nada. Y alzaron los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. José está ahí, en la cisterna, está escuchando todos los planes, y escucha una voz. Es la última voz de sus hermanos que escucha José, y yo creo que entiendas esto para lo que viene más adelante. 26. Entonces, Judá. La última voz que escucha José es la voz de Judá. Yo quiero que lo entiendas. Dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay? Imagínate a José en un pozo, todo dolorido, todo roto, medio desnudo. ¿Qué provecho hay en que le matemos a nuestro hermano? Encubramos su muerte. Vamos y vendámosles a los ismaelitas, y ya sea nuestro mano sobre él, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. No lo matemos, vamos a venderlo. ¿Por qué lo vamos a matar? No dijo vamos a soltarlo. Judá, el que después iba a ser el príncipe de todos, el que realmente se lleva la bendición de Dios, es el último que escucha a José decir: vendámoslo. Cuando José llega a Egipto, cuando José empieza, usted conoce la historia, me voy a adelantar un poco. José primero va a la casa del gobernador, es esclavo ahí, el gobernador lo compra, Potifar, lo pone sobre toda su casa, para José eso era culpa de... ¿Quién le echa la culpa a José ahí? Muy más grande. Después la esposa de Potifar se hace el vivo con él se niega, sabe la historia, termina preso en la prisión. ¿Por culpa de quién estoy en Egipto? ¿Por culpa de quién estoy viviendo todo esto? ¿Por culpa de quién? ¿Vos pensás que le echa la culpa a Dios? ¿Él a quién fue el último que escuchó? Vendámosle a Egipto. Para José, todo lo que él estaba viviendo era culpa de Judá. Yo no tengo duda que en algún momento José habrá dicho: mejor que se muera en ese sistema. Antes de vivir una vida de sufrimiento tras sufrimiento, de preso, en prisiones, en injusticia, esta mujer ya no dice nada, voy a la cárcel, este panadero que se olvidó de mí, y todo esto es culpa de que dijo que me vendieran aquí, de Judá. Presta atención porque es necesario que te acuerdes de esto cuando veamos por qué se arrepiente realmente José. ...27... Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, que es caro de él. Nuestra propia carne, más caro de él. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron, y los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Hasta este momento José ya es enviado directamente a su proceso, a Egipto. En este momento José empieza a entender que por culpa de Judá él estaba en esa situación. Él jamás se puso a pensar que él se merecía estar en esta situación. Creo que nos pasa a todos. Cuando nos va mal la cosa, nunca ponemos a pensar que quizás es consecuencia de cosas que nosotros estamos haciendo mal.
José es enseñado directamente a un destino doloroso, donde, después vamos a ver en la próxima prédica, donde se pierde José, pierde su identidad, pierde aún el amor por sus hermanos, el amor por su padre, donde es mudado a otra persona, donde el odio y el rencor en el corazón de José empieza a crecer. Estoy seguro que nunca lo viste así en la escuela bíblica, pero yo te lo voy a mostrar con la Biblia de que esto es así. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros no reconocemos que el principal comienzo, el principal culpable de los problemas en los cuales estoy metido soy yo, le podemos echar la culpa a Judá, le dijo lo del tiempo. Le podemos echar la culpa a los hermanos que, bueno, entre todos lo golpearon y lo tiraron a la cisterna. Le podemos echar la culpa al pastor que no hizo nada. Le podemos echar la culpa ahora hasta a Dios, que por qué puso a ese hombre ahí que lo mandó a Dotán. Pero José nunca se da cuenta de que gran culpa del odio que le tenían a él mismo lo había provocado. No tiene nada que ver con alguien que lo odiaron sin motivo. Y acá viene la gran diferencia con Jesús. Jesús también fue odiado y aborrecido. Pero a diferencia de José, a él sí no tuvieron motivo. Él no tenía por qué odiar. Juan capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 18. Mira lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Una cosa es que te aborrezcan por servir a Cristo, por hacer las cosas de Cristo por sobre todas las cosas. Otra cosa es que te aborrezcan por contar sueños, por ser un chismoso, por exagerar las cosas, por usar cosas que no tenés que usar. No sé si me entendés. Son dos cosas totalmente diferentes. 19. Si fueres del mundo, el mundo amará lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Oh hermano, que la gente te aborrezca por ser de Cristo. Que en una fiesta, cuando vos te presentes, todos se empiezan a golpear la cabeza diciendo, llegó este. No vamos a poder bailar, no vamos a poder tomar, no vamos a poder insultar, no vamos a poder poner reggaetón, no vamos a poder bachata, no vamos a poder cosas sensuales. Lo invitaron al pastor, uy, no me voy a poder poner vestidito con la pollerita por... Uy, lo invitaron al pastor, no vamos a poder tomar tanto, no vamos a poder emborrachar, no vamos a poder fumar en la fiesta. Lo aborrezco ese pastor. No le invitemos nada. Así sí vale la pena ser aborrecido. Porque dice que las tinieblas aborrecen a la luz. Porque las tinieblas huyen de la luz. Y si vos sos luz y las tinieblas te aborrecen, gloria al Señor. Pero no comparemos nunca este tipo de aborrecimiento a lo que le pasó a José. José sí fue realmente aborrecido. Ya para terminar, Salmo 69. Gracias, Señor. Salmo 69, versículo 1. Sálvame, oh Dios mío, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me han anegado. Cansado estoy de llamar
Mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Este es el clamor de una persona que le pide al Señor. ¿Pero por qué le pide? Bueno, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Qué hacemos cuando nuestros enemigos se levantan y nos aborrecen? ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como tienen que salir? Primero, reconocer que no sea causa mía como José, que todo me aborrezcan y todo me salga mal. Si no es eso, y si es por el nombre de Cristo, tenés que clamar a Cristo. Tenés que clamar al Señor, diciendo que la situación que estás atravesando, en la cual quizás tú también seas parte de ese problema, y seguramente lo sos, clama a Dios. Deja de pelear, deja de discutir. Clama a Dios hasta que la garganta se te enrojezca. ¿No se puede decir? Te enrojezca. Está enroquecido. Hasta que la garganta te quede ronca, roja, de tanto gritar a tu Dios, clamar a Él, porque lo que estoy viviendo no tiene sentido. Lo que me aborrece, pasa que me aborrecieron sin causa. Sea con causa o sea sin causa. Es tiempo de que empecemos a ver lo que hace este salmo, lo que hacía el salmista, que clamar al Señor y esperar la respuesta de Él. Me encanta como empieza el versículo 1. Sálvame, oh Dios. Sálvame, oh Dios. ¿Cuánto hace que lo gritas sálvame, oh Dios? Pero un grito que salga no de acá, sino que salga del pecho. Porque te estás dando cuenta que todo te aborrece, todo te sale mal. Te das cuenta que estás en una cisterna sin agua, sabiendo de que estás escuchando que te van a vender a los enemigos, sabiendo que el pastor está diciendo que esta recién es el comienzo de un proceso largo, en el cual el Señor te va a traer tanta confrontación con vos mismo, que vas a terminar totalmente roto, destruido, aprisionado. Y de esa vasija toda rota, el Señor va a empezar a construir la vasija que a Él le agrada. Que no puede hacer la vasija que a Él le agrada si primero no la destruye, no la aplasta y no la termina. Para eso son los procesos. Y hoy en día, hermano, quizá muchos de nosotros estamos viviendo en un proceso. Hay gente que nos aborrece sin causa, gloria al Señor, porque seguramente es por el nombre de Cristo. Pero si me aborrecen con causa, si los problemas en mi casa sí son culpa mía o gran parte mía, si los problemas en mi trabajo, si los problemas en mi colegio, si los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas sí son culpa mía, hagamos lo que dice el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Cuando habla de las aguas, habla de las lágrimas. Porque he llorado tanto, que hoy mi alma ya está ahogada de tanta agua. Yo no sé, hermano, cómo enfrentar por los problemas. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer si sos parte del problema. Ver si no sos vos el que estás provocando ese problema. Después quizás estés en Dothan, pero el hombre que te mandó a Dothan vino de parte de Dios. Dios te mandó a Dothan. Quizás estás en una cisterna sin agua y estás escuchando que te van a vender y ves cómo te aborrecen, te está yendo todo mal. Y decís, no quiero ir para allá, no quiero saber nada. Vos te pensás que José fue con agrado para allá. Lo sacaron, lo encadenaron. Después hay una parte donde dice que a José lo encadenan con cadenas,
lo llevan gritando, pero yo, es lo que me decía el Señor al principio de año, los voy a meter en un proceso que no quiero. Los voy a arrastrar al proceso porque yo quiero sacar lo mejor de cada uno de ustedes. Así que, hermano, prepárate porque 2026 es un año de procesos. 2026 va a ser un año donde va a ser transformado tu ser interior y va a sacar lo mejor de vos al final del proceso. Mientras tanto, tenés que permanecer, tenés que perseverar, tenés que estar en las cosas del Señor. Vamos a orar. Después lo que viene con José más adelante es impresionante. Cómo Dios trabaja en la vida de José es hermoso y te invito a que no te lo pierdas. Porque Dios tiene mucho para hablar de todavía con la vida de José. Porque José no es que se queda bonito. José cada vez se va poniendo más malo y su corazón cada vez más áspero. Porque en el proceso o te rendís a Dios o todo se pone más áspero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo no sé en qué proceso estará cada uno de mis hermanos, Señor. Pero en el nombre de Jesús, papá, te pido que nos ayudes. Hoy estamos dentro del pozo. Estoy escuchando a Judá diciendo que me vengan, Señor. Pero no entiendo por qué Judá tendría que ser mi alabanza. Pero de su boca, Señor, sale que yo tengo que seguir en el proceso. Y Él es el que me envía mi proceso, Señor, alabanza. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, sé que todo lo que va a pasar ahora en adelante y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, tú lo has permitido, Señor. Porque eres tú el que nos metes en este proceso, Padre. Por eso, mi Dios, donde sea que estemos parados en el proceso, te pido que fortalezca nuestras manos, Señor. Fortalece nuestros pies, Señor. Danos el poder de la perseverancia hasta terminar el proceso. Pon en mí, Señor, un corazón sensible a escuchar tu voz, Señor. Y si no doy más en el proceso, quiero clamar delante de ti. Óyeme, Señor. Mi alma se está hundiendo, Señor, en el agua de mis lágrimas. Ayúdame, Señor, sácame de mi proceso. Dame fuerza para terminar. Muéstrame lo que está mal en mí, Señor, y cómo debo cambiar. Cómo debo dejar de pelear contra todas las cosas y rendirme a ti, Señor. Cómo tengo que dejar de pensar que yo soy el bueno y todos los demás son malos. Todos me odian, todos me aborrecen. Pero quizás el problema es suyo. Y no todos. Por eso, Padre, en esta noche tú nos dices, Señor, de que nos analicemos a nosotros mismos y veamos cómo estamos actuando frente a la situación que tenemos por delante. Si estamos en el pozo, Señor, iremos al proceso, aún con cadenas, aún con dolor, aunque no queramos ir, Señor. Tú nos llevarás a ese lugar para cambiar nuestro ser. Porque te es necesario nacer de nuevo, dice el Señor. Sí, pero yo no, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. Y acá lo importante es el reino de Dios. Acá lo importante es allá, más allá del sol. Acá lo importante es dónde pasaré la eternidad. Acá lo importante es agradar a Dios. Por eso, Padre, te pido perdón yo primero, Señor, por mi mala conducta,
Quizás las cosas que me están pasando son consecuencias mías, Señor, perdóname. Yo reconozco, Señor, mi maldad. Porque dice tu palabra que mi corazón es malo, el corazón del hombre es malo. ¿Quién lo conoce? Perdóname, cámbiame, Señor, ponme un corazón de carne, Señor. Ponme un corazón como el de Cristo. Ayúdame, limpia mis ojos, Señor. Limpia mi boca, Señor. Limpia mis manos. Limpia mi ser. Señor, ayúdame, Dios. Clamo delante de ti, ayúdame, Dios. Padre, tantas lágrimas caídas, Señor. Es tiempo de dejar la falsedad, mi hermano, y empezar a reconocer lo que somos delante de Dios y a clamar delante de Él misericordia. Padre, quiero orar, Señor, en este momento por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y aquellos que están por internet también, Señor, que están viendo. Porque tú también nos meterás en el proceso a ellos, con cadenas y grillos, y vendrán aquí clamando ayuda, mi Padre. Y lo veremos y nos gozaremos con ellos, Señor, y lo ayudaremos, y lo amaremos, y oraremos por ellos, Señor. Pero yo oro, Señor, y clamo por cada uno de los que están aquí, sea cual sea el proceso en el cual están viviendo, Señor. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Sácalos de la situación que están viviendo, Señor. Apresura el proceso. Dale fuerza para llegar hasta el último día, Señor, donde vean tu gloria como Job la vio, Señor. Y dijo, yo te había oído de oída, mas ahora mis ojos te ven. Hay muchos de los que están aquí que verán la gloria de Dios en el proceso que están atravesando. Y podrán decir, mis ojos han visto la mano del Altísimo actuando a mi favor. Y darán la gloria a Dios en medio de su proceso. Oh Padre, ayúdanos, mi Dios. Padre, yo dejo todas las cosas en tus manos, Señor. Porque una de las cosas que he aprendido y no me olvido es que tú eres soberano. Tú mandas y todas las cosas creadas obedecen. Y esa es mi confianza, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo sé que todo lo que estoy atravesando, yo sé que todo lo que estamos viviendo terminará para nuestro bien, según el propósito en el cual tú nos has llamado, Señor. Y algún día veremos tu gloria. Y algún día, Señor, cantaremos todos juntos con los ángeles allá en el cielo el poder de tu grandeza. Padre, cuídanos en el camino a casa, Señor, bendícenos, protégenos, Señor, y que podamos ver tu gloria en esta semana. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Oh, hermano, no le temas al proceso. Si el Señor te metió ahí, Él sabe lo que hace. Amén. Si alguien necesita oración, yo estoy aquí. Pueden pasar, vamos a estar orando. Acuérdense de que el domingo que viene, 10:30 de la mañana, venimos aquí a adorar al Señor y a recibir palabra de Él. Amén. El viernes, 19 horas, ágape de jóvenes. Después acuérdense del té de damas, acuérdense de la salida y de todo lo que viene por delante. Que el Señor te bendiga. Aquí te espero.